El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches a todos nuestros televidentes por el canal C. Este programa se llama Fuente de Vida y es fuente de vida porque nos dirigimos hacia la palabra de Dios que nos trae vida en abundancia. Y por eso estamos aquí cada viernes por este canal y en YouTube nos pueden buscar como Fuente de Vida Víctor Ávila para ver nuevamente este programa. Nuestra misión es proclamar el Evangelio, la palabra de Dios, el reino de los cielos y su justicia, para que haya esperanza en las personas. Estamos en un mundo donde reina la ansiedad, la incertidumbre, el afán, los afanes de cada día, pero Cristo Jesús trae hoy una palabra de regocijo para que todo aquel que escuche atentamente la palabra de Dios y crea, adquiere un poder especial y es el poder de Dios que actúa inmediatamente en nuestra vida y nos empieza a suceder lo sobrenatural, lo que decimos, esto realmente era imposible realizarlo en mis fuerzas, pero ahora que tengo el respaldo del Todopoderoso, Él es mi defensa y nos lleva a un nivel diferente, a trascender, a verdaderamente nosotros tener un crecimiento y un fortalecimiento en nuestro espíritu, lo cual es necesario para poder cruzar por este valle de sombra y de muerte, porque a veces sentimos que con nuestras fuerzas estamos siempre contendiendo con unas fuerzas que son mayores a nuestra parte humana y ahí es donde nos agotamos, nos debilitamos y adquirimos una serie de enfermedades y por eso vemos el aumento de las enfermedades mentales, donde la salud mental en este momento está siendo muy afectada y no solamente en los adultos, sino que también vemos en los niños cómo están sufriendo de ansiedad y ahora son diagnosticados con unas enfermedades que antes ni conocíamos, pero ahora se ha vuelto de común en los colegios y en las partes de la psicología, diagnosticar a los niños con déficit de atención, con TDAH, con un poco de diagnósticos mentales que antes no estaban así. Podrían haber tenido comportamientos, pero nadie le había colocado ninguno de estos nombres. Pero estamos viendo cómo la salud mental
se ve afectada y no hacemos nada para poder fortalecernos en nuestro espíritu, que es lo que verdaderamente es necesario. Buscar el fortalecimiento, entrenar nuestros sentidos espirituales. ¿Para qué? Para poderle hacer frente a situaciones tan difíciles que tenemos que enfrentar día a día. Y la palabra de hoy que está en Romanos 8, el versículo 28, y tiene como título Más que vencedores, más que vencedores. Y queremos buscar este triunfo, este éxito, esta victoria de diferentes maneras, y por eso vemos cómo hay una carrera donde desde la niñez se empiezan a fortalecer unas competencias, unas habilidades en los niños, luego en su adolescencia, luego en su juventud, luego en su vida profesional, en su vida familiar. Pero nos damos cuenta que esta carrera, si la estamos nosotros llevando solos como una pesada carga, pues esta carrera, al contrario de fortalecernos, nos debilita. Y este término más que vencedores nos lleva a que no es una simple victoria o llegar a la meta o el éxito, es más, es abundantemente lo que recibimos verdaderamente cuando nuestros sentidos espirituales son abiertos y entrenados, y ya no estamos como en la sombra, en la oscuridad, en la tiniebla, en la penumbra, no, sino que realmente hay luz, hay una esperanza donde sabemos que no estamos nosotros solos, sino que tenemos el respaldo que todos debemos buscar, que es el respaldo del Todopoderoso, y Él es nuestra defensa, y Él es el que está allí haciendo frente en todos los días de nuestra vida. Pero cuando no tenemos este conocimiento, pues vamos por la vida primero con gran temor, con gran incertidumbre y sin fe, sin esperanza, sin estar verdaderamente nosotros sobre algo sólido, firme, como es la roca, como es tener esa confianza plena, que todo lo que nosotros emprendamos no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo emprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quien ya ha vencido una serie de dificultades, y no cualquiera, sino haber venido primero despojándose de ser Dios, de ser el Hijo unigénito, de tener todo el dominio y la potestad y ser omnipotente, y por ese amor tan grande decir, no, yo voy a este mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso qué es? Eso es esperanza. Y conocemos cómo Cristo Jesús vino a este mundo, y esta historia de este mundo se divide en dos: antes y después de Cristo Jesús. Y vemos cómo Él, en este pasar de 33 años sobre la faz de esta tierra, tuvo que venir a soportar dificultades, y no cualquiera, sino pasar por ese valle de sombra y de muerte. Pero Él no estaba solo, Él tenía el Espíritu Santo de Dios, quien le inyectaba
y le implantaba un gozo grandioso para poder resistir, y él fue más que vencedor, porque no solo venció a la muerte, no solo venció a todas estas dificultades de este mundo lleno de injusticias, porque podemos ver en la vida de él cómo es una injusticia estar sentenciado por Poncio Pilato, donde decía, pues yo veo que este hombre no ha hecho nada malo, pero yo me lavo mis manos y se los entrego porque ustedes lo están pidiendo para ser crucificado. Y hoy estamos viendo eso también en este mundo. ¿Cómo lo vemos? Cuando los jueces, cuando las personas que están dando una sentencia, una condena, si han recibido dinero, dicen lo que necesita escuchar el que ha sido condenado a prisión, pero es eximado de prisión. ¿Por qué? Porque ya ese juez ha recibido una recompensa, un dinero, y cambia la justicia para decir, yo me lavo mis manos, a pesar de que éste haya matado, haya ordenado asesinar no a uno ni a dos, sino a miles de jóvenes, a dejar a muchas madres sufriendo, o todas estas situaciones que vemos de injusticias. Pues Cristo Jesús también las tuvo que pasar, pero el Señor en su palabra nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la paz que este mundo os ofrece. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Yo ya he vencido a este mundo. Y nosotros que tenemos nuestra mirada puesta en Él, cuando verdaderamente decidimos seguirle, mirarle, tener esa relación íntima con el Señor, pues también tenemos estas palabras de fortaleza. No os preocupéis, porque yo ya he vencido a este mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Y por eso hoy la palabra del Señor, que tiene como título Más que vencedores, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más, porque cuando verdaderamente le conocemos, le seguimos y tenemos este anhelo de tener esta relación íntima con Él, Él nos da esta victoria, la victoria de sentirle día a día en nuestra vida, respaldando todo lo que nosotros hacemos diariamente. Y vamos a leer aquí en Romanos 8:28, y dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nosotros tenemos de primero a nuestro Señor en nuestra vida. No tenemos ninguna clase de ídolo, ni ídolos del trabajo, del dinero, ni esposo, ni hijo, ningún tipo de añadidura se ha convertido en nuestro ídolo, sino que Cristo Jesús es el primero en nuestro corazón y sabemos que dependemos de Él y le amamos y le seguimos. ¿Y qué es amarle? Pues amarle es hacer, guardar y hacer conforme está escrito aquí en su palabra, porque son las instrucciones que el Señor nos quiere dar, una guía, una orientación. Él no nos está limitando para que nosotros nos sentamos
acorralados, nos sintamos que estamos prisioneros, esclavos. No, al contrario, Él nos está dando esa advertencia, esa orientación, donde nos dice mucha atención, porque para poder estar aquí en este mundo tenemos que tener el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. Toda ciencia que viene de parte de Dios y el entendimiento. De lo contrario, podemos actuar y hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no logramos llegar a ese estado donde decimos, yo estoy verdaderamente con la paz interior que Cristo Jesús me puede dar, sino que vivimos en un afán, en otro, y el Señor no nos ha llamado a que estemos afanosos, el Señor nos ha llamado a que tengamos esta paz, la paz que Él nos ofrece, no la paz que este mundo quiere ofrecernos. Y diríamos, bueno, la paz que este mundo nos ofrece cuando sentimos que tenemos libertad financiera y decimos, no, pues yo así no vaya a trabajar 50 años, pues tengo los recursos para vivir. Y decimos, esa es la paz de este mundo. Pero así tengas los recursos para vivir, si no tienes a Cristo, si no amas al Señor, no entras en esta promesa tan grandiosa donde dice que sabemos que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, todas. No es esta cosa sí, esta no, son todas las cosas que nos ayudan para bien, todas. Y entonces a veces pensamos, ay, esto no era lo que yo quería, pero después nos damos cuenta que eso que no queríamos también nos ayuda para bien. Gloria a Dios, porque cuando tenemos nuestra confianza plena en el Señor, en el que todo lo puede, nosotros confiamos en Él y le dejamos esta pesada carga de caminar, de pasar por este mundo, pero Él está con nosotros. Y nuevamente, al que ama al Señor, todas las cosas le ayuda para bien, todas las cosas. Y dice, esto es según el propósito con el que Él nos ha llamado. Cada uno tenemos un llamamiento, un propósito en esta vida, y este propósito debemos nosotros anhelar que sea claramente visible, que nosotros entendamos cuál es el propósito, porque algunos han entendido el propósito como decir, no, yo he venido aquí a este mundo a ser el ingeniero con la constructora más grande, a llenarme de millones de pesos, y ese propósito lo he cumplido. Soy la constructora número 1 en ventas y tengo todo este dinero. ¿Ese realmente será el propósito de vida para estar aquí en este mundo? No. El Señor tiene algo más grandioso, algo poderoso, donde el propósito de proclamar el reino de los cielos y su justicia, para que todo aquel que escuche y crea y sea transformado y sea trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, y ver cómo esa persona que antes caminaba coja, caminaba, que ni siquiera hay unos que caminan, están paralíticos. ¿Paralíticos dónde? En su espíritu. No significa que no puedan caminar físicamente, están ¿qué? Paralíticos, no se pueden mover. Y ve como una sombra, como un espejo, como
un espejismo, cómo se va la vida. Y recuerda cuando yo tenía 20, 25, 30 años y ahora tengo 70, 60 y mire la vida que he hecho. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Cómo la he vivido? Un día un afán, otro día otro afán. No estamos para estar aquí en esta vida llenas de afanes. Estamos para servirle al Todopoderoso, para trabajar en este arar de esta tierra. ¿Qué es el arado de esta tierra? Verdaderamente sembrar la semilla de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en esta palabra adquiera este poder especial. No solamente, mire, cuando uno cree, adquiere este poder, pero no dejarlo para uno solo, sino para que todo aquel que crea también lo tenga. Y esto también multiplique a las futuras generaciones, que sí hay un verdadero poder, que es el poder de Dios, que nos hace ¿qué? Más que vencedores. Porque dice aquí en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios. Nosotros estamos hechos semejante al Hijo de Dios. Somos semejantes a Cristo Jesús. Y ya sabemos lo que podía hacer el Hijo. Ya sabemos ese poder que salía de Él cuando una mujer con flujo de sangre por más de 13 años, que había gastado todo su dinero en médicos, y esta mujer dice, si tan solo tocare el manto del Señor, yo sería sana. Y lo toca con esa fe y no solo fue sana, sino que Él le dice, tú, mujer, has sido sana y salva. Mire, y si nosotros somos semejantes al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, también podemos pasar por este mundo llevando el Evangelio, llevando y proclamando el reino de los cielos y su justicia. Y todo aquel que escuche esta palabra, saldrá ese poder, no solo para ser sano, sino para ser sano y salvo. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y debemos nosotros tomar el Evangelio no como una religiosidad, no como un fanatismo religioso. No, el Evangelio no tiene nada que ver con religión, porque está escrito en la palabra que ninguna religión salva al hombre, ninguna. Ni el Señor está hecho ni contenido en un templo hecho por manos de hombre, tampoco. No es necesario ir arrodillados hasta el Milagroso de Buga. No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque el Señor está en nuestra vida cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que Él entre a gobernar, a morar, a dirigir, a orientar nuestro camino. ¿Por qué no es necesario ningún tipo de sacrificio? Porque el Señor ya hizo todo por nosotros. Y mire, al contrario, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Él nos ha escogido con un propósito, nos ha predestinado para ser sus hijos. Y que también somos semejantes a su Hijo, a Cristo Jesús. Y que cuando somos nosotros conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Mire, Él es el primogénito entre muchos, pero nosotros, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa? Hermanos, mire, son ahí semejantes a Cristo Jesús, pero Él es el primero. Pero ¿somos qué? Semejantes. El Padre Celestial nos ha hecho semejantes a su Hijo amado. Y su Hijo amado no es cualquiera, es el Todopoderoso, el que ya venció el imperio de la muerte. ¿Cuándo lo venció? Cuando entregó su vida por cada uno de nosotros, que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y aún ahora hay personas que están muertas en delitos y pecados. ¿Qué significa? Un estafador está muerto en delitos y pecados. Un hombre que ocupa un cargo público y le decimos honorable, pero está muerto en delitos y pecados si su único objetivo es un bien propio y no un bien común. ¿Cómo está ese honorable? Está muerto en delitos y en pecados, pero Cristo Jesús es esa esperanza para ese honorable, ese título que aquí en esta tierra le damos a personas que ni son honorables, al contrario, son todo lo contrario a honorables, pero está esa persona muerta en delitos y pecados, pero Cristo Jesús ya entregó su vida por toda esta humanidad. Y si ese honorable que está muerto en delitos y pecados fija su mirada en Cristo Jesús, es una nueva criatura, un nuevo ser, y verdaderamente ahí sí es un honorable hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor hace esa transformación. ¿Qué es esa transformación? Pues esa transformación es nosotros no buscar cómo tenemos más cosas, cómo podemos sacar una tajada más grande, cómo podemos desfalcar a estas naciones, cómo podemos nosotros ver que del dinero de los impuestos, entonces eso ya ni existe, porque lo que se recoge ya está más que comprometido en presupuestos anteriores que han sacado y trabajan es con vigencias futuras, con el futuro que ni siquiera ha llegado. Estamos en una deuda constante, pero esa deuda, ¿por qué estamos en rojo constantemente en esa deuda? Porque no tenemos una visión verdaderamente de ser transparentes, honorables y velar por el bien común, sino que lo queremos todo para nosotros. Mire, somos más que vencedores cuando verdaderamente aceptamos al Señor en nuestra vida. Somos más que vencedores porque llega el entendimiento, llega la sabiduría, llega la inteligencia, llega el conocimiento, y viene acompañado de toda ciencia que viene de parte de Dios a respaldarnos. Y por eso es que nadie nos puede hacer frente, no
no por nuestra habilidad en la oratoria, ni porque nosotros tengamos poder de convicción, no, sino que dentro mora la semejanza a Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús quién era cuando pasó en esta tierra? Porque Él es el yo soy y Él es todo. Pero vemos en el Evangelio cuando hablaba con poder para decirle a ese paralítico, levántate y anda, para decirle al ciego, tu vista ha sido devuelta, ve ahora a la luz, vive bajo la luz, no en las tinieblas, para decirle al que estaba ya en el sepulcro por 4 días y olía a podrido porque ya estaba en descomposición, levántate y anda. ¿Qué significa eso? Significa que dejas de estar en ese estado de muerte. ¿Muerte bajo qué? Bajo delitos y pecados. Y vienes a esta vida, a la fuente de vida, a la vida eterna, a la que te inyecta este poder grandioso para hacerle frente todos los días de tu vida aquí a situaciones muy, muy difíciles, tanto que hay un aumento en los niños donde dicen, no, yo prefiero quitarme la vida. Y entonces vemos el aumento de suicidios porque llegan los pensamientos de muerte a la mente de los niños. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Un poco de familias llenas de conflictos, una falta de afecto, donde decimos, mi hija, mi hijo lo está cuidando la señora del servicio, y no es por desmeritar, pero ¿dónde está la mamá y el papá de estos niños? Si ya no hay tiempo para ellos, no hay tiempo. Y aún más vemos cómo las personas dicen, no, es preferible quitarme la vida a seguir en esta condición, en este mundo. Y mire lo que dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, es un estado de ¿qué? De ir avanzando, de ir trascendiendo, de crecer, porque hay un llamamiento. Hay una justificación, hay una glorificación. Mire, verdaderamente somos ¿qué? Exaltados en el Señor. Aquí muchos dirán, pero no ha salido en las noticias como exaltado por ser el fundador de la constructora tal, o ser el presidente de tal empresa. Y entonces a eso le llamamos exaltación. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios y tenemos este llamado, el Señor nos justifica y nos glorifica y nos exalta. Nos exalta. No necesitamos nosotros buscar exaltación, porque Él es el que nos va ¿qué? Llevando de un principio pequeño a un postrer estado muy grande. Muy grande, ¿por qué?
porque entendemos verdaderamente qué es la vida y entendemos que la vida no está en el tener, sino en el ser. Y que el ser es lo que diariamente nosotros convivimos. Y si en nuestro ser hay esta victoria, hay esta exaltación, hay esta glorificación, pues nosotros tenemos a Cristo Jesús y nos va llevando en estos pasos, nos va diciendo, nos va enseñando. No estéis afanosos, si yo los he predestinado, los he escogido, los he hecho semejantes a mi Hijo. Él es el primogénito, pero ustedes son los hermanos y son semejantes a Él. Y entonces tenemos ese llamamiento, esa justificación y esa exaltación que no viene de parte de ningún hombre. Porque el hombre un día se envanece y exalta, pero al siguiente día también te critica y te menosprecia, porque así somos los seres humanos. Pero en Cristo Jesús no hay esa variedad ni esa dualidad de que hoy te exalto y mañana te dejo abandonado. No, el Señor nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado y nos exalta y nos llena de ese poder. Y por eso cuando entramos a lugares donde otro cree que es el que tiene el dominio y la potestad, pero Cristo Jesús está respaldándonos, Él va abriendo las puertas. Él abre una puerta que nadie puede cerrar y nosotros vamos confiadamente, pero en Él. Nosotros no vamos confiados que porque venimos de parte de Él. No, nosotros venimos a este mundo con un propósito y sabemos cuál es ese propósito de proclamar el Evangelio con poder, y por eso el Señor nos ha hecho semejantes a Él. ¿Para qué? Para que proclamemos el Evangelio con poder, para que todo aquel que crea en Cristo Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Qué pues le vamos a decir? Si Dios está con nosotros, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién? Nadie. Nadie nos podrá hacer frente. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente entendemos que el poder de Dios sí mora en nuestra vida, que está acompañándonos, que no tenemos esa falta de fe, esa certeza, la convicción. Ay, ¿será? Yo ahora voy a ese lugar y allá ni me atenderán. No, determinarás una cosa y esa cosa se hará. ¿Cómo? No en nuestras fuerzas. ¿Cómo? Cuando has sido llamado, escogido por el Señor, has escuchado su voz, y por eso dice que toda oveja escucha y reconoce la voz de su pastor. Cuando verdaderamente se está predicando la palabra de Dios y tú que estás escuchando este programa, dices: sí, esta palabra es una palabra que tiene verdad, que es ciertísima. Yo voy a escuchar la palabra de Dios, voy a entenderla, me voy a disponer en el espíritu de mi mente a entender qué es lo que el Señor quiere de mi vida. Porque mi vida, imagínense, algunos ya con 80, 90 años y aún no entendió
qué era el propósito de la vida, aún no lo ha entendido. Cuando ya de pronto ya tiene el éxito del tener y ha alcanzado todo. Y dice, claro, ya tengo cómo vivir unos 100 años, pero el problema es que ya tengo 86 años y ya no tengo el tiempo para vivir 100 años más. Y ahí es donde los grandes magnates dicen, no vuelvo a las juntas directivas, no vuelvo a esa empresa, no vuelvo allá, eso que lo dirija otro. ¿Por qué? Porque entendió que eso no era el propósito de vivir. ¿Entendió? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo entendió? Cuando ya tenía 85, 80 años. No, no hagamos eso. Desde niños, desde el vientre de la madre a estas futuras madres, implántale esta verdad que es seguir a Cristo Jesús en esta vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieres que la vida de tus hijos vengan en libertad y no en esclavitud? Pues conoce a Cristo Jesús y habrá ¿qué? Libertad, pero no solo para ti, sino para tu descendencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy te dice que puedes ser más que vencedor y que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien, todas. No es necesario darte cuenta a los 86 años que el propósito de tu vida no era venir a crear riquezas, sino verdaderamente proclamar el Evangelio con poder. Con poder. No es necesario llegar a una situación de invalidez, de enfermedad, que nos puede pasar a cualquiera. Cualquiera. Hoy estamos bien, hacemos hasta un mal movimiento, se nos aprisiona una vértebra, la L4 con la L5 y ¡tin! Y hasta ahí llegó porque ya no me puedo mover para acá, no me puedo mover para allá. Pero con Cristo Jesús todas las cosas nos ayudan a bien, todas, todas. Ya está, hasta sin poderte mover, vas a tener que esta exaltación de poder resistir la enfermedad, pero no en medio de la aflicción y la desesperación, sino en medio del gozo del Espíritu Santo, el cual acompañó a Cristo Jesús mientras se dirigía ¿hacia dónde? Hacia la muerte, y muerte de cruz, y no cualquier muerte, sino que conocemos cómo el Señor tuvo que soportar las cosas más horribles de este mundo, porque era cargar con la maldad, con el pecado, con la injusticia. Pero Él lo venció, y venció a la muerte. Y nosotros también somos más que vencedores, porque cuando aceptamos a Cristo Jesús, vencemos, ¿qué? La muerte eterna, vencemos toda condenación. Y no estamos ya, el que ama al Señor, no hay ninguna condenación, ya no hay ninguna condenación. Pasamos de muerte a vida eterna. Gloria a Dios. Cuando entendemos verdaderamente que esta vida el Señor nos la ha dado y nos la ha regalado
¿Para qué? Para ser bienaventurados, para vivir en bendición, para vivir alegres, gozosos, exaltados, no por el hombre, sino por el Todopoderoso. Y mire, y diremos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos podrá venir a hacer frente en todos los días de nuestra vida. Nadie. No, que está diciendo, está acechando contra mí. No. El Señor ha puesto un muro de contención y que con el escudo de la fe se apaga todo dardo de fuego del maligno. No hay quien nos pueda hacer frente en el nombre de Cristo Jesús. Y dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire, Él entregó, el Padre Celestial entregó a su propio Hijo. Y nos lo entregó ¿para qué? No dijo, no, yo no lo voy a entregar. No, lo entregó. ¿Para qué? Para que venciéramos esta muerte de estar en delitos y en pecados. Muertos. No sigamos nosotros insistiendo en tener el éxito que nos ofrece este mundo, pero viviendo una vida ajena al Señor, lejos del Señor, pensando que nuestras estrategias para alcanzar lo que deseamos son las mejores y nos llevamos de frente no solo a nuestra propia familia, sino que nos llevamos a muchas familias por delante. Porque mire, ser un honorable, tener ese título, pero realmente no serlo, es muy delicado, es muy grave. Y pensamos que estamos haciendo las cosas bien y en este periodo que quedó, ahora que entramos nuevamente a las elecciones, a la política, a todo esto, nosotros estamos aquí verdaderamente es para servir. Y cuando servimos y servimos con transparencia, es cuando verdaderamente vemos que Dios nos está respaldando. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie nos podrá hacer frente. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede venir a señalarnos de nada, porque el Señor es el que nos está justificando. Y cuando hacemos y guardamos la palabra conforme está escrito, todas las cosas nos ayudan para bien, todo. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mire, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién? ¿Quién es a quién es el que estamos siguiendo? No estamos siguiendo a un Cristo crucificado aún con una corona de espinas, no. Estamos siguiendo al Hijo de Dios, que ¿en dónde está? Está a la diestra del Padre Celestial y que intercede por nosotros. El único que intercede por nosotros se llama Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre Celestial.
¿A quién más le clamamos? ¿A quién más invocamos su santo nombre? Si es el nombre de Cristo Jesús el que nosotros debemos invocar. Decir en el nombre de Cristo Jesús, soy libre. Soy libre. Y esa palabra libre es todo. Porque vivir bajo la esclavitud de este mundo es muy triste. Puedes andar en camionetas, tener jet privado, tener las grandes mansiones y tener cuentas llenas de millones. Pero si no eres libre porque no has conocido la verdad que es Cristo Jesús, que está en Él, pues aún vives esclavo, aún vives bajo la esclavitud de este mundo. Y mira algo grandioso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Eso nos va a separar a nosotros del amor de Cristo? Nada de estas cosas nos separarán. Al contrario, cuando estamos en tribulación o angustia o en persecución o en hambre o en desnudez o en peligro, al contrario, nosotros no queremos estar separados de este amor tan grande que es el amor de Cristo Jesús. Al contrario, queremos estar en Él, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Somos contados como ovejas de matadero. Y a causa del Señor somos muertos todo el tiempo. Porque, ese es el que predica la palabra de Dios. Quitémonos de aquí porque ya viene con ese evangelio a hablar. Qué pereza. Pero mire, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Mire, ¿antes de qué? De todas estas cosas. ¿De qué? De tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro. ¿Somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto ya Cristo Jesús lo ha vencido. ¿Quién más que a Él que lo persiguieron hasta matarle? ¿Pero qué? Él es más que vencedor porque venció el imperio de la muerte. ¿Está dónde? Está sentado a la diestra del Padre Celestial. ¿Está qué? Intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, nada nos podrá separar. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buenas noches y vuelvan a escuchar este programa en YouTube, Fuente de Vida, Víctor Ávila. Dios les bendiga.